Hola amigos de Ministerios Cristo por su Mundo, nuevamente es un placer, un gozo saludarles. El día de hoy vamos a tomar una porción de la Escritura para estudiarla como es nuestra costumbre. Y hoy quiero hablarles acerca de Abinadab y la familia de Abinadab, de sus hijos. El título para este mensaje es El peligro de la familiaridad con Dios. Espero que a ti como a mí sean de grande bendición. Yo en realidad cuando yo lo estaba grabando, cuando yo lo estaba estudiando el tema, cuando estaba escuchando la palabra de parte de Dios, me estremeció un poco, tengo que decírtelo. Y esto mismo espero hacer contigo, que tú no solamente te estremezcas, sino que reflexiones con la palabra, que la analices, que la escudriñes, pero sobre todo que haga impacto en tu vida. Sin más preámbulo, vamos a comenzar y espero te guste este video. Comenzamos. El Arca de la Alianza, también conocida como Arca del Pacto o Arca del Testimonio, simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. En Éxodo 37 podemos apreciar sus especificaciones y cómo era su constitución. Recordemos que al no haber bajado aún Jesús a la tierra, esta arca era lo más cerca que los hebreos podían estar de la presencia de Dios. Dice la escritura que era una caja de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, donde en la parte superior había 2 querubines con las alas extendidas y en medio un propiciatorio, que era donde descendía la presencia de Dios en forma de una nube, se manifestaba al sumo sacerdote y asimismo Dios manifestaba por medio del sumo sacerdote cuál era la voluntad para el pueblo de Israel. El arca simbolizaba la bendición, la presencia, la prosperidad, la provisión de Dios en la tierra en ese tiempo. Y hoy hablaremos de la familia de Abinadab. Y remontándonos un poco a la historia del libro de Primera de Samuel, vemos que después de una batalla, los filisteos secuestraron el arca y estuvo 7 meses en la región de este pueblo. Y cuenta la escritura que el arca, como les dije a un inicio, que representaba la presencia de Dios en la tierra, lejos de bendecirles como lo hacía con el pueblo de Israel, causó estragos, trajo muerte, trajo enfermedad, trajo destrucción a ese pueblo. Y para no extendernos mucho, los filisteos, al ver que su pueblo era devastado por haber secuestrado el arca de Dios, deciden devolverla. Y es aquí cuando entramos en materia de estudio. El arca fue devuelta y estuvo en la casa de Abinadab, un levita, durante 20 años. Y no pasó nada. Bueno, por lo menos la escritura no registra, no menciona nada de que Abinadab haya sido bendecido a causa de que el arca de Dios estuviera en su casa. Y aquí notamos algo, el peligro de la familiaridad con Dios. El concepto de familiaridad viene de familia, en el sentido de que vemos algo muy de continuo y debido a esta condición se nos hacen comunes tantos detalles o dejamos de percibirlos. En otras palabras, la familiaridad es acostumbrarse a algo o a alguien, al punto de que ya no percibimos su importancia, sus características. Básicamente es acostumbrarse a aquello a lo que le debemos un valor especial. El texto de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2, nos dice que cuando el arca fue sacada del campamento filisteo, se le guardó en la casa de un levita llamado Abinadab. Abinadab era padre de Eleazar, Usa y Ahio. Ahora, en 2 de Samuel capítulo 6 versículos 2 al 6 nos dice que cuando el rey David fue a buscar el arca a la casa de Abinadab para llevarla a Jerusalén, la colocaron en una carreta llevada por bueyes y la condujeron 2 hermanos, hijos de Abinadab, uno llamado Usa y el otro era Ahio. Hay algo que nos llama la atención sobre esta historia en relación con Usa y Abinadab. ¿Por qué la Biblia no dice que Abinadab y su casa fueron bendecidos? Y por el contrario, hace mención que Usa fue muerto a causa de que tocó el arca de Dios. ¿Por qué lejos de traer bendición, trajo muerte el arca de Dios a la casa de Abinadab?
Y curiosamente, la misma arca entra a la casa de un personaje que más adelante veremos, que se llama Obed-Edom, y al día siguiente la gente comienza a notar una gran diferencia en su vida, en la vida de su familia, tanto así que en esos 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, su vida cambió radicalmente para bien. Dios le bendijo sobremanera en todos los aspectos. Vamos a observar esto porque es bien importante. El arca pasó 20 años en la casa de Abinadab. Y cuando el rey David fue a sacar el arca para trasladarla a Jerusalén, los hijos de Abinadab dice que ya eran unos jóvenes, ya eran adultos. Entonces esto significa que cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, sus hijos eran niños. Recordemos que dice que estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Este detalle nos hace suponer que crecieron viendo el arca. Estaban demasiado acostumbrados a verla de cerca, que les fue muy común verla a diario. Todos los días veían ese mueble, porque así lo pudieron ver. Todos los días veían ahí a los querubines, a la caja, y la empezaron a ver como una simple caja, como un simple mueble. Y aunque muy probablemente les dieron instrucciones que no podían tocarla, que había una orden expresa de Dios que solamente el sacerdote podía tocarla, ellos no lo consideraron así. Pues habían perdido reverencia, habían perdido importancia, le habían dejado de dar ese significado que tenía el arca de Dios. Se familiarizaron tanto que pasó a ser solo un objeto más dentro de su hogar. La familiaridad no es solo acostumbrarse a las cosas, también es no percibirlas y no valorarlas. Y algo muy peligroso es acostumbrarse a una vida de pecado y que estés tan familiarizado con ello que piensas que todo está bien o que lo que haces está bien, cuando en realidad es que te acostumbraste al pecado, que te familiarizaste con el pecado. Y esta parte de la familiaridad que has desarrollado no nos deja darnos cuenta que hemos dejado de tomar en cuenta, que hemos dejado de creer que Dios está presente en todo tiempo. La familiaridad o el peligro de la familiaridad es que nos hace perder la noción del valor, nos hace perder la importancia de las cosas. Hay una historia de cómo el pueblo de Israel llamó al maná alimento miserable, alimento despreciable. Y eso que ellos veían como Dios se los proveía desde el cielo, cómo veían ese milagro y aún así se familiarizaron tanto a ese milagro, a la provisión de Dios, que llamaron al maná alimento despreciable. ¿Lo puedes imaginar? A lo mejor nos podemos sorprender o escandalizar, ¿no? O dramatizarnos, pero en ocasiones hacemos lo mismo. En ocasiones en nuestra vida hemos sido igual que el pueblo de Israel, igual que Abinadab, igual que Usa. Nos familiarizamos tanto que dejamos de darle valor a ciertas cosas. Y cuando estás muy familiarizado con algo, dejas de citarle el valor que le corresponde, lo ignoras. Todo se te hace tan común a tu alrededor que ya no lo percibes. Y cuando tienes todas las bendiciones de parte de Dios, cuando tienes salud, las cosas a veces dices, bueno, las tengo porque crees que te las mereces. Dejas de darle incluso valor a la gente que te rodea, a lo que tienes, a tus padres, a tus hijos. Y quiero ponerte un ejemplo. Al inicio de una relación, las cosas son muy diferentes. Eres más atento, eres más cariñoso, eres más detallista. Y lo mismo pasa con la vida cristiana. Y cuando digo vida cristiana no me refiero a una religión, siempre lo he dicho, me refiero a una persona que sigue a Cristo, que tiene un caminar con Cristo. Y en un comienzo cada alabanza, cada palabra, cada manifestación de Dios te hacía vibrar. Y hoy las cosas pasan y no sientes nada. ¿Sabes cómo se le llama esto? Familiaridad. Familiaridad con Dios. Se ha endurecido tu corazón. Nos hemos familiarizado tanto que ya no lo notamos. Es una lástima que Abinadab y sus hijos se hayan familiarizado tanto con el arca que se les hizo muy fácil dejar de percibirla y comenzaron a verla como algo común, al punto que la pusieron en un carro jalado por bueyes, cuando la orden expresa de Dios era que debía ser trasladada por los levitas. La familiaridad no significa intimidad, no te confundas. No creas que por tener familiaridad con Dios tienes intimidad con Dios. Son cosas muy diferentes. Donde hay familiaridad, no hay reverencia, no hay respeto, no hay honra. Y esto ocurre incluso en medio de nuestra familia, como te lo mencioné hace un momento. Pregúntate si has dejado de darle ese valor a Dios,
ese valor a tu familia, a tus padres, a tu cónyuge. Porque esto fue lo que pasó con los hijos de Abinadab. Esto fue lo que pasó con Usa. Durante años se acostumbraron tanto al arca, a la presencia de Dios, que ya no la veían como el lugar donde se manifestaba Dios, sino que la empezaron a ver como un mueble más, que no debía ser tocado y que estaba ahí, pero al final de cuentas lo empezaron a ver solamente como un mueble más dentro de la casa. Y para finalizar, vamos a leer esta parte de la historia bíblica donde nos relata esta historia. Segunda de Samuel 6:1 dice así: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba en Malá de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ayo iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaban. Y se encendió la ira de Dios contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió Usa junto al arca de Dios. Quizá esto nos parezca muy extremista, una historia terrorífica, porque Usa trató de hacer algo bueno. El arca iba a caer porque los bueyes la iban a volcar, y a Usa se le ocurrió extender la mano para rescatar y que no se cayera el arca. Parecía algo bueno, pero Dios había dado órdenes muy explícitas que el arca solamente debería ser tocada por los levitas. Esto lo podemos leer en Números 1:50 al 51, que dice así: sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece, es decir, todo lo que hay dentro del tabernáculo. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además acamparán alrededor del tabernáculo. Versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. El peligro de la familiaridad, la irreverencia a la que se refiere la Biblia cuando habla de Usa, es que él trató de hacer algo bueno a su parecer, en su entendimiento. Esto nos enseña que a Dios no se le sirve con buenas intenciones, sino con obediencia. El peligro de familiarizarte con Dios es que dejas de darle importancia a lo que Él le da importancia, a lo que Él ha ordenado explícitamente en su palabra. El peligro de familiarizarte con el pecado es que dejas de percibir que estás haciendo mal. Es que dejas de percibir que Dios ha ordenado que lo saques de tu vida. Yo espero que esta reflexión te haga realmente concientizarte en la vida que estamos llevando. Y si nos hemos familiarizado con Dios, no intimidado, sino familiarizado con Dios, que pidamos perdón. Es el momento de decirle a Dios que nos descubra, que nos muestre qué hay en nuestro corazón, que no nos permita familiarizarnos con el pecado, pero tampoco familiarizarnos con Él a tal grado de que no notemos la importancia de su presencia en nuestras vidas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que Dios te bendiga grandemente a lo largo de la semana, y como es costumbre, nos vemos en la próxima transmisión de este canal. Que seas bendecido. Hasta la próxima.